Buen día. Bueno, hoy vamos a continuar con unos desarrollos un poco más interesantes sobre modelos epidemiológicos a partir de lo que vimos ayer. Recordemos que ayer vimos dos modelos prácticamente. Uno que era un modelo SIR que intenta describir la dinámica de una enfermedad infecciosa donde tenemos una inmunidad de la enfermedad y no nos volvemos a enfermar. Seguidamente, haciéndole una pequeña modificación a ese modelo, vimos que podemos crear un modelito que ahora sí me refleja que tenemos pérdida de inmunidad y volvemos a ser susceptibles. Hicimos el análisis de esos dos modelos, pero sin utilizar alguna técnica puntual de la epidemiología, sino cosas de la cálculo, análisis y algunas cosas intuitivas que te dice el mismo modelo. ¿Ok? Un segundo. Ok, a partir de esos dos modelos que nosotros vimos ayer, podemos construir modelos un poco más complejos que describen otro tipo de enfermedades. Un primero de ellos, una extensión sencilla, es consideramos una enfermedad donde tenemos un periodo de exposición. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces estamos infectados, tenemos un periodo de incubación donde no transmitimos la enfermedad y luego de eso es que nos convertimos en infecciosos. Un primer modelo de esto puede describirse de esta manera. El análisis de este modelo es muy parecido al del CIR. Entonces, pues solo para que lo vean. Ahora, hay otras enfermedades que en este periodo de exposición sí pueden tener una carga viral suficiente para transmitir la enfermedad. Muchas veces puede ser mayor o menor en el caso de que seas infeccioso. Cuando es mayor es cuando son como asintomáticos y cuando es menor es cuando tienes una carga menor viral. Entonces, un modelo que describe ese tipo de comportamiento en una enfermedad infecciosa es este, donde pues aquí tenemos el término del CIR, este es el periodo de exposición que también transmite la enfermedad, pero puede ser alterada por un factor epsilon, ¿ok? Entonces, ellos pasan a su compartimento, luego de un tiempo ellos ya generan los síntomas de infección, entran acá, se recuperan y vuelven a los recuperados. Todos estos, si se pueden ver, no están teniendo una inmunidad. Disculpen, están teniendo una inmunidad total de la enfermedad. Algo un poco más elaborado, a partir de las mismas ideas que desarrollamos ayer, puede ser un modelo para influenza. Los modelos para influencias tienen un periodo que es un periodo de latencia. Es decir, alguien me infecta y puedo tener dos cosas que me pasen. Una es que desarrolle síntomas y pues tenga todo el cuadro viral. Y otra cosa es que me convierta en asintomático. Pero el ser asintomático también puede transmitir la enfermedad a menor o menor escala, pero la puede transmitir. Solo que no estamos presentando los síntomas clínicos de la enfermedad. Entonces, aquí tenemos nuevamente eh, el término que ya conocemos del CIR o del CIS, que es los susceptibles se infectan cuando tienen contacto con alguna persona infecciosa y también se pueden infectar cuando estén en contacto con una persona que es asintomática. Esta delta es la que me describe si es más infeccioso o menos infeccioso. Bueno, aquí está el periodo de latencia, que hay un término que es bastante interesante. Yo, bueno, tengo un periodo de incubación que va a pasar conmigo. Ellos van a salir de acá a esta taza, pero esta taza se va a repartir en dos renglones. El primer renglón es que yo desarrolle síntomas, que es este que está acá, y después me puedo recuperar. Y el segundo es este que está acá, 1 menos P, que son los que le faltan a este, que me convierten en asintomático. Entonces, las ideas que nosotros desarrollamos el día de ayer, y si ustedes entienden un poco el fenómeno, nos permiten crear modelos epidemiológicos un poco más complejos, ¿sí? Que ya describen otro tipo de enfermedades. Ahora bien, para estos modelos, bueno, para estos tres que les estoy presentando, el análisis es muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Solo
puede cambiar un poco en el cálculo del número reproductivo básico, donde ahí sí necesitaríamos técnica de linealización, o hay una técnica particular que vamos a ver ahorita que hace el cálculo de eso de manera precisa si tenemos un software por lo menos algebraico o tenemos algún dominio de calcular raíces nosotros manualmente. Bueno, entonces, quédense con la idea de que pues de dos modelos muy sencillos que vimos ayer y con esas ideas podemos desarrollar modelos más complejos que describen otro tipo de enfermedades. Y estas no son las únicas, hay millones de modelos, pero que parten de las ideas que desarrollamos ayer. ¿Ok? Ahora bien, existen modelos que se pueden construir combinando cosas de esta, digamos, un modelo SIR con un modelo SIS, por ejemplo. Y uno crea modelos más complejos que describen dinámicas más interesantes. Por ejemplo, ayer les comentaba cómo se propaga el dengue. Yo les decía que pues si yo tengo dengue y aquí no hay un mosquito, yo les doy 100% de seguridad de que ninguno de ustedes se va a contagiar de dengue, no van a ser alguien infeccioso, aunque yo lo tenga. Pero también puede pasar, eso lo vamos a ver el día de mañana, que pues yo tengo dengue acá y me conseguí un mosquito. Yo vengo, por ejemplo, vengo de Puebla, tengo dengue allá, ya fue donde me contagié, no supe. Viajo hasta acá, me consigo un mosquito y puedo traer el dengue hacia este lado sin que los mosquitos estén infectados. Ese concepto lo vamos a ver más tranquilo mañana. Pero quedémonos con esta cosa. ¿Cómo se transmite o cómo se propaga el dengue? Pues necesitamos primero una persona que esté infectada. A esa persona la va a picar un mosquito que no tiene la enfermedad. Ese mosquito contrae la enfermedad. Ese mosquito pica a una persona sana y esa persona sana tiene dengue. Esto es igual para Zika o chikungunya. Esto es lo que nosotros les llamamos una enfermedad transmitida por vectores. Entonces necesitamos dos dinámicas porque no solo el humano se está transmitiendo, se está infectando, sino que el mosquito también se está infectando. Entonces, ¿cómo a partir de los modelos que teníamos ayer podemos construir un modelo que intente darnos una caricatura de lo que está pasando en este esquema? Entonces, pensemos en este modelo. Un modelo donde el primer compartimento o estos tres primeros compartimientos es la dinámica del humano y estos dos últimos compartimentos es la dinámica del vector. ¿Cómo se leería ese modelo? Pues nada, tenemos que los humanos susceptibles, la forma en que pueden contraer la enfermedad es cuando tienen contacto con un vector infectado, ¿sí? Esas personas tienen, bueno, esas tienen una tasa de contacto beta H, que es la tasa de transmisión del mosquito infeccioso a un humano susceptible. Bueno, los infectados, más o menos como un SIR, este término que es negativo pasa a positivo y en algún momento ellos se recuperan y pasan acá. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el mosquito? El mosquito, ahora vamos a tener un nuevo parámetro que no teníamos ayer, que son parámetros de natalidad y mortalidad. Esta G, que es una constante, es una tasa constante de nacimiento de mosquitos. Ya más adelante vamos a ver por qué es importante eso. Y aquí tenemos cómo se infecta el mosquito. El mosquito susceptible tiene que estar en contacto con un humano infectado, ¿vale? Quizás a una tasa diferente que esta. Y luego el mosquito tiene algo en particular. Una vez que el mosquito se infecta de dengue, él nunca se recupera. Entonces, tenemos tasas de mortalidad para el mosquito, tanto susceptible, bueno, el mosquito está aquí susceptible, pasa infectado y la misma tasa de mortalidad porque la enfermedad en él no representa un cambio para su ciclo vital. Para él, tener dengue o no tenerlo, como que le da más o menos igual. Entonces, tenemos tasas de mortalidad y una tasa de nacimiento para el mosquito. Tenemos un acoplamiento entre dos poblaciones. Vean que la interacción ya no es humano-humano, sino humano-vector, humano-vector. Hacer el análisis que hicimos el día de ayer en este tipo de modelos ya no resulta tan sencillo. Entonces existen muchas técnicas que están muy enfocadas a calcular ciertas medidas invariantes para este tipo de modelos. Entonces, cuando ustedes están empezando a estudiar esto, tenemos una pequeña maña que es, una vez que describes el modelo, lo primero que quieren calcular son puntos de equilibrio o el número reproductivo básico.
Para el número reproductivo básico, existe una metodología muy clara que es la matriz de siguiente generación. Esta matriz, bueno, es que cuando tenemos el cálculo de este número reproductivo básico, tenemos que meternos con polinomios. Y generalmente pueden ser complicados de resolver. Entonces, esta metodología, cuando tenemos modelos infecciosos, nos permite calcular a veces el R0 de manera trabajable. Entonces, primero hay que definir dos matrices. Dos matrices que ahorita las resolvemos en el sistema, donde la primera matriz representa las tasas nuevas de aparición de infecciones en el compartimento I. Ahora vamos a ver qué significa compartimento I. Y estos son los términos que representan la transición de enfermedad, progresión de la enfermedad, recuperación o la muerte causada en el mismo compartimento. Vámonos al modelo. Acá los únicos compartimentos que tienen entrada de infección y salida de infección es esta que está acá y esta. Sería humanos infecciosos, disculpen, y vectores infecciosos. Entonces, ¿quiénes son las entradas que están, cuáles son los componentes que están haciendo que la enfermedad entre? Sería este y este. Entonces, esta sería mi F1, mi F2. ¿Dónde es? Y la B, que son cómo salen las enfermedades, sería este término y este término. Entonces, ¿cómo uno construye estas dos matrices? Pues simplemente serían estas que están acá. F simplemente es la matriz de la parcial de F1 respecto a X1 y la parcial de F1 respecto a X2, la parcial de F2 respecto a X1, la parcial de F2 respecto a X2. En términos del modelo, se los pongo. Acá está. Si esto es F1 y esto es F2, la primera parcial respecto a I1, ¿cuánto sería? Aquí sería 0, no hay nada de I, ¿no? Entonces, esto es 0. La segunda parcial ya sería respecto a W. Entonces, todo lo demás lo vemos como una constante. Ahora nos vamos al renglón de abajo, que sería la última. Si tenemos parcial respecto a W, tenemos, no, respecto a I, disculpen. Entonces tenemos beta B por, uy, sí, esto es sobre NH. Y esta, como no tiene B, esto es 0. Entonces tenemos la primera matriz construida. La segunda matriz es más fácil porque la tenemos en los últimos dos términos, que sería la B, y la calculo, me va a dar un gamma, un 0, aquí va un 0 y aquí va un mu. Entonces, esas son las matrices que me describen la dinámica de cómo entra una enfermedad y cómo sale una enfermedad en el sistema. Bueno, entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Hacer el siguiente cálculo de matrices. Lo que queremos es evaluar las matrices en el punto libre de la enfermedad. ¿Cuál es el punto libre de la enfermedad? Donde no hay infectado. En este caso tenemos 5 compartimentos, sería la población de humanos 0, 0, la población de vectores 0. Ese es el punto libre de la enfermedad. Y lo evaluamos acá, en esto que depende del tiempo y en esto que depende del tiempo. Y calculamos la inversa de este, que es simplemente 1 entre gamma y 1 entre mu, y hacemos la multiplicación. Entonces, el número lo que nos dice esta metodología es que el número reproductivo básico va a ser el radio espectral de esta matriz. En otras palabras, es el máximo valor en norma de los valores propios de K. Aquí están las matrices. La inversa es 1 sobre gamma, 1 sobre mu. Hagan la multiplicación, saquen el polinomio característico
y le va a dar que el número reproductivo básico para el dengue es esto. Ya les di spoiler, aquí están unas cuentas. Ahora, hacer este cálculo, pues ya no era como el día de ayer, que pues a partir del análisis y ciertas suposiciones uno podría creer, uno llegaba al número reproductivo básico. Acá no, aquí ya necesitamos técnicas un poco más sofisticadas. Ejercicio para ustedes, para los primeros modelos que les mostré, pueden hacer el ejercicio de la matriz de siguiente generación y ver cuál es su número reproductivo básico. Recuerden nuevamente que todos estos son parámetros del modelo, parámetros epidemiológicos y entomológicos. En este caso entomológico porque necesito estudiar al mosquito. Y si este número, si nosotros tenemos datos, tanto de las poblaciones a nivel entomológico, en una población objeto de estudio, y podemos estimar esto, pues ya sabemos que si este numerito es menor que 1, pues allí no hay problema, ahí eventualmente habrán casos, pero no habrá una epidemia. Pero si este numerito es mayor que 1, cuidado porque allí sí puede desarrollarse algún tipo de epidemia. Otra cosa de esto es que uno también a partir de esta medida puede generar medidas de control, porque cada uno de estos parámetros tiene un significado claro. Yo podría decir, bueno, yo con los datos que tengo, estimé que los parámetros me dicen que esto es mayor que 1. ¿Qué pasa si yo aumento la tasa de mortalidad? Por ejemplo, que podría decir, vamos a fumigar más al mosquito, fungicida, lo que sea, y aumentamos esto. Vemos si este valor disminuye o no. O quiero disminuir la tasa de infección del humano porque la del mosquito va a ser muy difícil disminuirla. ¿Y eso cómo sería? Utilizar repelente, mangas largas, tipo de esas cosas que son medidas de control muy sencillas que pueden interpretarse acá y que nos puede decir cuáles son las medidas que podemos utilizar para que la epidemia baje o no ocurra en un lugar objeto de estudio, ¿sí? Ahora bien, tienen una metodología que es relativamente fácil de seguir en términos algebraicos, no en términos teóricos. En los libros que les mostré ayer ahí está toda la teoría para el que le interesa, que pues me puede dar una medida invariante, porque esto no depende del tiempo, para modelos más complejos epidemiológicos. Y es un numerito que es muy importante para nosotros. Ahora, ¿qué pasa con los tamaños finales de la epidemia en un modelo acoplado? Generalmente, para el dengue no existe una expresión, por ejemplo, exacta de de esa formulita como lo vimos anteriormente. No existe. O sea, mucha gente lo que intentó fue estimar esta medida a partir de ciertas hipótesis o a partir de ciertas teorías matemáticas. Quiero proponerle algunas metodologías que son distintas a las tres, que calculan más o menos lo mismo, pero al final de las tres quiero que lleguemos a una reflexión personal de por qué hacemos esto y cómo lo hacemos. Si tienen dudas, porque esta parte puede ser un poco técnica, ustedes me paran, no entendí esto, por favor explíquemelo y con todo el gusto lo hacemos, ¿sí? Pero más que la técnica, quiero que se queden con la construcción de lo que vamos a hacer y la utilidad de esas construcciones. ¿Sí? Recuerden que lo único que sabemos hasta los momentos analizar bien son modelos SIR o modelos SIS, ¿vale? Modelos más complejos, hasta los momentos no les he dicho cómo se pueden analizar analíticamente o cuantitativamente. Entonces, vamos a un concepto que son dinámicas rápidas, dinámicas lentas y estados cuasi estacionarios. Para este caso particular del dengue, un humano en promedio de vida tiene más o menos aquí en México, si la mente no me falla, es como 72 años en media de época de supervivencia en hombres y la mujer un poco más. El mosquito no vive eso, el mosquito vive mesecitos, entonces son dinámicas que ocurren en escalas de tiempo diferentes. Por eso es importante en este modelo poner en la clasificación de los mosquitos tasas de natalidad y tasas de mortalidad, porque estamos trabajando en lugares que uno dice, las dinámicas de tiempo, por lo menos las escalas de tiempo no son iguales. Y un estado cuasi estacionario es suponer cosas que a veces ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, podemos suponer sobre el mosquito que llegó a un estado estacionario, es decir, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad pueden ser más o menos parecidas, entonces la población de mosquitos en el tiempo quizás no cambie tanto.
Ojo, la del humano sí puede cambiar, pero la del mosquito no. ¿Por qué no es un estado estacionario? Porque no tenemos equilibrio en las dos poblaciones, tenemos equilibrio quizás o un pseudoequilibrio en una sola población. ¿Cómo uno llega a esas suposiciones? Entendiendo el problema. No es algo totalmente matemático. Bueno, la teoría de perturbación de parámetros pequeños sí lo pueden conseguir en libros de ecuaciones diferenciales, pues te da la teoría, pero ¿cuándo la aplicas? La aplicas cuando tienes este tipo de fenómenos donde tienes sí, dos especies interactuando y los tiempos en escala de la dinámica de vida son muy diferentes, ¿vale? Entonces, cuando tengan ese tipo de escenario, se pueden aplicar este tipo de teorías. Entonces, ¿qué se hace para proponer el parámetro que me lleva al estado cuasi estacionario? Eso lo propone uno, a partir de los parámetros epidemiológicos y entomológicos del modelo. Una primera aproximación, supongamos que la tasa de picadura del mosquito es extremadamente más grande que la tasa de infección del humano. Es decir, el mosquito se infecta muchísimo, pero muchísimo más que el humano. Entonces, haciendo un leve despeje, podemos definir esta variable epsilon, que es beta H sobre beta B, que esto es mucho menor que 1, pero sigue siendo un número positivo. Es casi cero, pero no es cero. Entonces, uno dice, ¿cuál es la dinámica que a mí me interesa llevar a un estado cuasi estacionario? La del mosquito, ¿no? Porque es la que tiene la dinámica más rápida. Entonces, lo que hacemos es multiplicar en ambos lados en la dinámica de los mosquitos infectados. Aquí los mosquitos tenemos las mismas suposiciones que ayer, que son que las poblaciones permanecen más o menos constantes. La del mosquito, cuando hacemos un estado cuasi estacionario, lo que estamos imaginando es que la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad son las mismas, llega a una población más o menos constante, eso llega suficientemente rápido en el tiempo en comparación con el humano, y pues si eso es constante, el compartimento de vectores susceptibles lo podemos escribir en términos de los vectores infectados de esta manera, y pues nos quedamos con un solo compartimento. Entonces, tenemos esta expresión que está acá, ¿sí? Donde esta mu asterisco es simplemente esto multiplicado por la tasa de mortalidad. Para hacerlo más cómodo, es como una constante, lo ponemos acá. Entonces tenemos aquí un modelo casi CIR, porque aquí no pongo el compartimento recuperado porque en este momento no me suma nada, pero esto sería un CIR y una ecuación más que está acá. Como este parámetro lo podemos hacer casi cero, pues de esta expresión podemos despejar W. ¿Por qué W? Que serían los mosquitos infectados. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué me interesa W? Y con la clase que vimos ayer, ¿qué aprendimos ayer a utilizar? Solo modelo CIR, ¿no? Aparte de lo que dice el compañero, miren, aquí tenemos casi un CIR, pero no conocemos a este señor. No lo conocemos. Entonces, quizás despejando, y vemos acá que aquí hay población de mosquitos, aquí hay cosas de humanos, cosas de mosquitos, humanos, esto es una constante y esto es una constante, ¿no? Si lo despejamos, estamos en términos de cosas de humanos, que es lo que depende del tiempo, y lo demás son constantes. Entonces podemos enchufarlo acá y llegamos a un modelo CIR en un estado cuasi estacionario. No es exactamente un CIR, es un estado cuasi estacionario. Pero bueno, y aquí vemos que el término de infectado no es agradable, no era la I solita, ¿no? Pero, ¿qué hacíamos el día de ayer para, por ejemplo, calcular estos límites? En esta expresión acá, dividíamos entre S y sacábamos integral, ¿no? Porque la integral de acá estaba fácil de resolver. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. O sea, aquí dividimos entre S. A ver, sí, lo voy a escribir acá. Está relativamente fácil. La primera expresión me va a quedar
que es logaritmo natural de S' en t sobre st va a ser igual, si divido entre s, me va a quedar esto, un NB, porque es una constante que multiplica lo que tenemos arriba, ¿no? Aquí lo tengo fácil, disculpen. Acá está. Sí, ¿están de acuerdo que simplemente tengo esto? Esta parte la sé integrar, estos son constantes, entonces puedo meter integral acá. Lo que hacíamos ayer, exactamente lo mismo. De cero a infinito, de esto. Mentira, este de logaritmo aquí no va. Esto es una constante. Y la integral de lo que sea acá, una k de t. Todo esto es k. Eso no lo sabemos integrar, ¿cierto? Ahora, tenemos trucos. Nuevamente, lo mismo del CIR. Vean las notas de ayer. Si sumamos estas dos, nos queda esta sola. Eso va a dar un límite que depende de solamente y. Entonces nos interesaría, de cierta manera, que esta parte, sin las constantes, esto que está acá, me quede solamente en i, ¿vale? Entonces, una primera técnica que se utiliza mucho en esta teoría es simplemente, vemos qué hacemos con el denominador de esto. Una de las formas de hacerlo es acotándolo. Entonces, este denominador, que es el que tenemos abajo, lo podemos acotar a partir de los parámetros epidemiológicos, superior e inferiormente. Entonces, ya no tenemos una expresión exacta, tenemos son desigualdades. Entonces, tenemos que ahora, cuando integramos, el logaritmo natural está acotado por acá y por acá. A partir de algo muy sencillo, que es acotar esto a partir de los parámetros que nosotros conocemos del modelo. Perturbamos el sistema, vamos a un CIR, intentamos reescribir nuestro modelo de cierta manera que quede como cosas que conocemos, que fue lo que hicimos ayer, conocemos nada más el CIR, no conocemos más nada, y decimos, bueno, si tenemos esta expresión y si me queda esta ahí solita, ya yo resolví mi problema, pues de cierta manera lo que tenemos es que trabajar con el denominador, buscar algunas cotas, que en este caso son estas, las enchufamos acá, ya no me queda una igualdad, me queda una desigualdad, una para cada cota, y resolvemos como resolvimos en el CIR. Y tenemos cotas de una expresión que es invariante en el tiempo, porque recuerden, les dije ayer que estas son funciones que pueden ser vistas como una f de x igual a x, que se resuelven por métodos iterativos como el método de Newton, con una condición inicial dada, y podemos ver cómo se comporta la enfermedad en tiempos futuros iterando una función muy fácil. Y esto a partir de parámetros que son del modelo, no estamos haciendo más nada. ¿Sí? Ahora, ¿tenemos una expresión exacta? No, tenemos que conformarnos con cotas. Y estas cotas generalmente a veces suelen ser bastante buenas. Ahora, quiero que se queden con la hipótesis que utilizamos. Y en todo el desarrollo no la quiero borrar porque va a ser importante. ¿La hipótesis cuál fue? Beta B era mucho mayor que beta H. Esa fue la hipótesis que utilizamos para desarrollar esto. ¿Es el único parámetro en el modelo que podemos hacer una perturbación? No, hay un montón, pero hay que tener suposiciones más o menos lógicas. Entonces, vamos con una segunda perturbación y vamos a ver qué podemos hacer. Supongamos ahora, les dije, los mosquitos se mueren mucho más rápido que los humanos, a no ser que pase algo extraordinario, ¿no? Humano vive años, mosquito vive en semanas. Entonces podemos suponer que la tasa de mortalidad del mosquito es muchísimo más grande que la tasa de mortalidad que el humano.
Y volvemos a aplicar lo mismo. Definimos una D de esta forma que va a ser mucho más pequeña que 1, pero sigue siendo un número positivo. Entonces, acá lo que decimos es, bueno, si el mosquito se está muriendo muy rápido, yo puedo considerar que la variación tanto del mosquito susceptible como infectado puede permanecer constante, no me importa mucho la demografía de él. Entonces, lo que hacemos es, ahora no lo multiplicamos en un solo renglón, sino los dos últimos renglones. Y tenemos pues que si la multiplicamos en los dos últimos renglones y la hacemos cero, lo pongo el modelo acá. ¿Dónde estás? Acá. Entonces me quedan estas tres ecuaciones, esto es cero y aquí vengo algo multiplicado por éxito, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? Si esto es igual a cero, podemos despejar, aquí tenemos el W, ¿no? Podemos despejar este término que me estorbaría. Y una vez que tengamos este término despejado, lo ponemos acá. Y una vez teniendo este término, podemos despejar el W y lo enchufamos acá. Si lo ven o lo desarrollo, no tengo problema en desarrollarlo. A ver, si la primera es cero, ¿qué tenemos? ¿Sí? Ah, va, gracias. Aquí lo que tenemos es que esta B de la cuarta ecuación es más o menos, ya no es una igualdad, tasa constante de reproducción beta B. ¿Sí? Obtenemos eso, ¿no? No me asustes. Del beta. Sí. No, no es G menos, ese es normal. Estoy despejando la B. Saco factor común B y despejo B. ¿Sí? Y ahora, conociendo B, la podemos enchufar acá. Entonces tenemos menos. ¿Sí? A ver, déjame ver si no me equivoqué yo. Mentira, esto no va. Sí, tienes razón, esto no va aquí. Entonces tenemos esta expresión que está acá. Y tenemos más o menos el caso que teníamos anteriormente. Es decir, tenemos términos que son solamente de W, cosas de humanos, que es lo que nos interesa. Entonces podemos despejar solamente esto y lo enchufamos acá. Para volver al CIR, casi siempre queremos volver al CIR. Y queremos volver al CIR con cosas que conozcamos de los humanos, porque a veces trabajar con mosquitos es complicado. Si alguien ha tenido oportunidad de hablar con un entomólogo, esos experimentos son bien difíciles de hacer. Entonces, uno llega
a un sistema SIR de esta forma cuando lo enchufamos. Tenemos una metodología que ya aplicamos, que es acotar el denominador, ¿sí? Pero no es la única cosa que existe en esta área para aproximar cosas de ese estilo. Existen cosas que se llaman aproximaciones vía expansiones de Taylor. Si ustedes vieron cálculo en serie, toda función tiene una representación en serie. Entonces aquí lo que vamos a intentar es, de cierta manera, con cosas nada rebuscadas, solamente álgebra. Vean que no estamos utilizando, bueno, solo la teoría de perturbación sí, pero lo demás es álgebra. ¿Cómo podemos aproximar este término en cosas que nos agraden a nosotros? Pero simplemente partiendo de un SIR, que es lo que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque el truco del SIR siempre va a estar en que sumando estas dos nos queda solamente menos gamma por I, que ya me da un límite que depende de I. Entonces, si yo puedo de cierta manera estimar ese I, ya la armé, ya la tengo resuelta. Eso es lo que queremos hacer en este momento. Entonces, pues tenemos ya claro esto, ¿no? De los modelos SIR. Del día de ayer lo utilizamos ahorita y eso es clásico. Entonces, de la primera ecuación que tenemos de nuestro sistema, yo quiero ser un poco más agresivo, ya no quiero acotar ni por debajo, sino quiero ser más agresivo. Quiero ver qué forma tiene I. Entonces la puedo despejar así, con martillo, de allí de esa expresión, y bueno, entendiendo que la derivada la podemos despejar. Entonces, llegamos a algo de este estilo. ¿Ok? Una expresión bastante fea, pero que podemos enchufar acá. ¿Sí? Entonces, si enchufamos acá, lo que obtenemos es que tenemos que multiplicar por un menos y por una gamma. Y uno dice, pues integro ambos lados y quiero ver qué queda, ¿no? Eso, si puedo integrar ese monstruo, ya la tengo. Ahora bien, quiero que nos quedemos con esto. Ok, este señor, cuando ustedes vieron el curso de series, generalmente le ponían mostrito de esa cosa y uno quería llevarlo a cosas que uno conoce. Y una de las series que uno más trabaja es una serie de este tipo. ¿Alguien conoce esta serie? La geométrica, ¿no? ¿Sí? Entonces, uno quiere intentar reescribir este monstruo de algo que se parezca a esto. Pues nada, sí existe una forma. Esto más o menos es igual a mu.
Esto lo pueden reescribir ustedes hacia atrás y van a ver que no les miento. Uno lo puede ver como eso. Donde lo que me interesa es esta partecita que está acá. Y eso es álgebra. Ojo, no lo quiero desarrollar, vamos a tardar un ratito, pero lo que quiero que se queden más que con el tecnicismo es con la idea de las técnicas que se utilizan. Entonces, esto que está acá lo puedo expandir en series de potencia. Aquí ya lo estoy poniendo en el de arriba. Y vean que antes tenía desigualdades, ahora tengo igualdades. Puedo integrar en ambos lados. Aquí me quedaría la integral que me interesa buscar. Y del otro lado me queda una integral en series, ¿no? Y uno dice, ¿qué hago yo con esa integral en serie, Dios? Porque aquí iría una integral y aquí iría, esto es constante, otra integral, de 0 hasta más infinito. ¿Y yo qué hago con esta integral, Dios? Una Bueno, pregunta. ¿sí? Para poder aplicar la serie geométrica necesito que el módulo de K sea menor que 1. Sí, se garantiza que esto es menor que 1. Esto que está acá, esto está entre 0, es más, esto llamémosle L, esto está entre 1. Eso es menor que 1. Se puede verificar rápidamente, pero sí, eso es menor que 1. Entonces, uno dice que estoy en la misma, ¿no? Porque, ¿cómo integro esto? Todos estos términos, ¿cómo lo integro? Mucha gente se queda con el término 1. Y si te quedas con el término 1, pues desaparece esto y lo que hago es una aproximación de esa serie. Y me quedo con todo esto que lo conozco. Eso sí lo puedo integrar. Puedo, a ver, aquí ven, en este pedacito ven. Ok, que lo que me interesaba, ¿no? Este límite es más o menos, ¿qué es eso? Ahora no tengo desigualdades, lo que tengo es una aproximación. Ok, ¿y eso a mí de qué es otra vez? Bueno, en un caso para un solo parche, para una sola población, esto es como, bueno, un cálculo matemático y ya. Pero cuando tenemos muchas poblaciones, esto se hace relevante porque calcular estos sistemas en redes puede ser muy pesado y necesitamos medidas invariantes nuevamente que dependan única y exclusivamente de los parámetros que conocemos del modelo y que podamos tener métodos numéricos iterativos que no tengan un costo computacional tan alto. Entonces tenemos dos expresiones vía dos medios, pero con la misma idea. La idea es, ¿qué hago yo con la dinámica del mosquito? O con la dinámica, vamos a quitar mosquito en este caso vectores, con la dinámica que yo estoy perturbando para llevarme a la dinámica que yo ya conozco.
y la que generalmente conocemos es la dinámica del CIR. Hay bueno, y aquí estamos con dos hipótesis muy fuertes. La primera era sobre las betas y la segunda sobre las tasas de mortalidades. Podemos hacer lo mismo, pero sin aplicar alguna condición sobre los parámetros, y la respuesta es que sí. Una última relación, y no los aburro más con tanto tecnicismo, esta era la parte más pesada de este curso, pero quiero que vean que con distintas matemáticas podemos llegar a las mismas expresiones. Al final les voy a dar un comentario sobre eso. ¿Puedo bajar todo? ¿Sí? Esto lo dejo porque siempre se utiliza. O sea, en las tres metodologías la hemos utilizado. Acá está. Entonces, antes de poner esto, quiero que nos quedemos con el modelo original para que vean de dónde salen las cosas. De acá y no se pierdan. Nuevamente, ¿qué es lo que siempre venimos haciendo? Es dividir la primera expresión por S, calculamos ese límite, que ya lo conocemos, que es S infinito igual a algo, ¿no? Entonces, eso, ya lo hemos hecho al menos 4 veces ahorita. No nos olvidemos que pero en la primera clase ayer dijimos que esto era 0. Entonces, si despejamos esto, en términos de acá y ponemos exponencial en ambos lados, podemos llegar a eso. No estoy integrando todavía esa W, pero me interesa buscarla de alguna forma. Entonces, ¿de dónde podemos calcular esa W? Para que quede en términos de algo de los humanos y que sea más o menos fácil. Yo no me quiero meter con esto porque es difícil quizás a veces de estimar. Yo me voy por acá. Tengo cosas de humanos. Esto lo puedo escribir si estoy en un cuasi estacionario como algo de vectores de la forma esa B es NB menos WT. Es la única suposición que voy a hacer, que la población de mosquitos en un caso estacionario, es decir, la población de mosquitos más o menos es constante. Entonces, de acá yo puedo escribir todo en términos de W, me olvido de esta expresión y aquí puedo despejar algo. Por ejemplo, ahí, que es lo que me interesa porque estoy utilizando lo de arriba.
Entonces, y esto no es más que eso que está allí. Acá la hipótesis que da el doctor Moreles se ve un poco más clara. Estamos construyendo a manera muy grande otra vez el término de la serie geométrica. Estos son mosquitos infectados sobre la población de mosquitos. Ese numerito está entre 0 y 1. Entonces esa serie es amigable, conocemos lo que vale. Es una serie geométrica. Entonces, si este numerito lo enchufamos allá, podemos integrar, ¿no? Entonces, si hacemos eso, lo que tenemos es, y bueno, y expandimos esto en serie porque esto es lo que me molesta. Todo lo demás yo lo sé, estos son constantes, esto me molesta, esto y esto. Sé ¿qué tenemos? Ese monstruo, ¿no? Estamos suponiendo que el que empieza la enfermedad, más que el mosquito, puede ser el humano que tenga dengue. Entonces, esto, si lo integran por parte y evalúan en 0 y en infinito, va a dar 0. Este primer término me muere y me queda este que está acá. Bueno, aquí es a la n. Aquí decimos, bueno, ¿cuál es la forma de librarnos de esta serie de manera lo más fácil que ustedes se imaginen? Antes tomamos el término 1 porque la serie empezaba en 1, pero aquí empieza en 0. Tomamos ese término, el término de orden 0, ¿y qué me da? Un 1, ¿no? Te queda solamente esta expresión. Se los marco en otro color. Les va a quedar. Esto va a ser ahora aproximado por este señor, ¿no? ¿Sí? La primera es 0 y la segunda le hicimos un 1. Entonces tenemos el que me interesa, este señor. ¿Dónde creen que lo podemos enchufar? Exactamente. Acá. Y tenemos entonces simplemente un sistema algebraico, porque simplemente despejamos, porque aquí recuerden que me queda la integral.
Disculpen, aquí la integral me la comí. Integral no va acá. Integral va acá. Entonces, yo puedo despejar esa integral completa en términos de sus constantes y este señor. Y lo enchufamos acá. Y ya simplemente fue un sistema algebraico, un sistema de ecuaciones algebraicos que estamos resolviendo. Entonces, tenemos una aproximación de R infinito o S infinito, como lo quieran ver. Llegamos a esa expresión. Entonces, tenemos, aunque si ven sus notas, vean sus ecuaciones, son tres distintas. Otra vez para que ustedes se convenzan, hay que hacer las cosas para que se convenzan. Utilicen el hecho de que las poblaciones de humanos es esto, y van a llegar a que las tres expresiones son las mismas. Bueno, en la primera solamente una cota va a ser la misma. Entonces estamos llegando por tres metodologías a la misma ecuación, que es aproximaciones. Una por cota, otras son aproximaciones. Dos utilizamos perturbación de parámetros pequeños. Una no lo utilizamos, pero sí utilizamos una hipótesis muy fuerte sobre la serie, que es aproximarla al término cero, al término constante. Eso es muy fuerte. Entonces uno lo que tiene que hacer es empezar a... Como son aproximaciones es, mira, tenemos un precio a pagar que hay un margen de error, pero si ese margen de error es suficientemente bueno, puede ser aplicable. Ahora bien, ¿cuál de las tres se puede utilizar? Porque son las mismas, pero ¿cuál de las tres éticamente se pueden utilizar? Mientras borro, reflexionen eso un segundo. Porque esa es la parte en la modelación que es sutil, pero que es muy importante y que al menos quiero que no se olviden de eso en este curso. Antes de borrar, Sí, ese cociente NH sobre NB también se antoja que es pequeño y sí. Bueno, no necesariamente es pequeño. ¿cómo se compara con con los otras cantidades que se han descartado por ser pequeñas? Ese es el precio que pagas, que va a depender mucho de las condiciones iniciales del sistema para saber si la aproximación es buena y mala. Son cosas que tenemos que pagar para poder hacer algún cálculo o estimar alguna medida invariante en un modelo que simplemente estamos acoplando. Hay modelos muchísimo más complejos que estos. Y miren los precios que estamos pagando a nivel matemático. Tenemos que meter hipótesis muy fuertes y quedarnos en escenarios que intentemos repliquen esto. Porque lo que dice Miguel Morel, si esto es muy pequeño, los otros términos de orden superiores pueden alterar mi aproximación de manera severa. Entonces sí habría que considerarlos. Pero no podríamos integrar. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Integramos? ¿Tenemos una expresión? ¿Hacemos solo el método numérico? ¿Qué hacemos? Entonces, hay precios que uno paga en esto. Entonces, ¿cuál de las tres utilizamos? ¿Las tres? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuál? ¿Cuál es la que de verdad me da al menos una buena aproximación, una aproximación decente del estado en el que vivimos, entendiendo que son la misma ecuación? Sí. Nunca se olviden de las hipótesis. Ayer en la primera clase les decía que cuando uno hace modelación, uno tiene un cuestionamiento biológico, después uno propone un modelo, ve los datos, crea el modelo, hace análisis de sensibilidad, y eso no es un camino recto, eso hay que ir y venir, ir y venir, ir y venir. ¿Qué hipótesis utilizamos en la primera aproximación?
¿Sí? En la segunda que utilizamos, la del mosquito era mucho mayor que la del humano. ¿Y en la tercera? En las tres lo utilizamos. Sí, esta es la fuerte. La podemos aproximar por un 1. Bueno, spoiler, va a ser difícil. Esta no se ve en los experimentos. Es una hipótesis matemática que se utilizó para hacer un desarrollo. Llegamos a la misma expresión, pero cuando queremos estimar los parámetros, esa hipótesis no se cumple. No es realista. No tiene un sentido biológico. La segunda sí. La segunda sí tiene un sentido biológico y los dos se pueden estimar. Y la tercera funciona solamente para casos muy especiales de dengue en ciertas regiones donde más o menos la población de mosquitos no supera en creces a la población de humanos. Es decir, ciudades relativamente grandes. Puede funcionar la tercera. Entonces, a pesar de que llegamos a la misma ecuación o a ecuaciones equivalentes, hay que tener cuidado con qué se utiliza y qué no. Nunca se olviden de las hipótesis del problema que están planteando. Jamás. Si ustedes se ponen a ver las charlas que dieron ayer, tanto el doctor Humberto como el doctor Francisco, hubieron cosas muy importantes que creo que todos se dieron cuenta. Aparte de mostrar una experticia en las técnicas sofisticadas de la matemática y de la programación, también entendían el problema de manera profunda. Sabían, dime. Sí. Es- Dice, definitivamente es de Israel Velázquez, dice, definitivamente se vuelve bastante complicado cuando representamos enfermedades de transmisión vectorial mediante este enfoque. ¿Qué otras alternativas podríamos considerar? He visto algunos modelos basados en teoría de redes que no emplean ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué opinión le merecen estos otros enfoques? Eh, en efecto, es más, te respondo en dos partes. Este es el modelo más sencillo de vectores. Hay modelos, por ejemplo, que incluyen otras cosas como transmisión vertical, diapausa. La diapausa es un fenómeno muy importante porque los huevecillos del mosquito, una vez se secan, no mueren, quedan en el estado latente por meses. Y cae una lloviznita y ahí hay dengue en una época donde no tendría que haber. Meter todos esos fenómenos en modelos acá se convierte en un dolor de cabeza. Hay un modelo que hizo un colega, Mondragón Firma, no recuerdo el nombre, que él está trabajando con Bulbachia. Esto es modificación del mosquito para que no se reproduzcan. 21 ecuaciones diferenciales. Entonces los modelos se pueden complicar muchísimo, muchísimo, y hacer análisis es un reto. Ahora, con los modelos en redes, sí, existen no solamente modelos en redes, también existen modelos con Machine Learning, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que nos faltan? Datos. ¿Podemos tener datos de humanos? Sí, pero los datos entomológicos son muy complicados de tener. Entonces, ese tipo de modelos sí pueden funcionar en ejemplos sintéticos, pero lamentablemente la carencia muchas veces de datos hacen que fallen o que sean más difíciles de proponer. Entonces, lo que yo les digo es que cuando se metan en este mundo, bueno, para mí no es un problema, para mí creo que es lo que me enamoró de esto, que no solamente necesitas matemáticas, estamos viendo que para calcular lo mismo estamos utilizando diferentes cosas, perturbación de parámetros pequeños, un poquito de series de potencia, utilizamos el cálculo diferencial para arriba y para abajo, pero lo más importante es entender el problema en el que tienen. No, aquí está el modelo y vamos a ver qué hacemos. Sí, hacemos matemáticas, hacemos lo que queremos y llegamos a expresiones muy bonitas, pero uno tiene que preguntarse, ajá, ¿las hipótesis que yo estoy utilizando para desarrollar mi matemática tienen algún sentido?
Si es un no, entonces ¿para qué se hace? ¿Va a ser un paper de matemáticas para matemáticos o algo que un entomólogo o un ecólogo puede utilizar? ¿Eso quiere decir que ustedes tienen que ser expertos en todo? Yo creo que no es necesariamente experto, pero sí tener una pericia de tener la capacidad de hablar con otras áreas y que se den a entender el uno a los otros. Nuevamente, ayer fue perfecto el ejemplo, tanto el doctor Humberto, que estaba con la parte de la programación, entendía muy bien el problema. Y el doctor Francisco, a pesar de todo el tecnicismo que estaba allí, tenía bien claro que estaba haciendo todas las variantes y todas las cosas que se trabajan en la modelación. Entonces, tan bonitas, podemos hacer cálculos, de verdad está reflejando lo que nosotros queremos, nos devolvemos al fenómeno. Mira, parece que sí o parece que no, hacemos ajustes y lo demás. Lo mismo acá. Para llegar a la primera hipótesis tuvimos que leer muchísimos artículos y demás cosas de entomología y se dan cuenta, después dicen, oye, esto es un cálculo matemático para que vean que se puede hacer. Y ellos te dicen, una vez que tengas la expresión, olvídate de la hipótesis y ponlo que son más o menos iguales, que es lo que generalmente ocurre. Y uno dice, oye, es un precio muy alto a pagar, ¿no? Pero lo que quiero en este curso es que se queden con la idea de que hacer modelación no es hacer matemáticas por hacer matemáticas, sino que uno tiene que tener un ida y vuelta interesante de entender el problema y ver que las matrices que rigen el fenómeno que nosotros estamos estudiando tengan sentido. ¿Vale? Para spoiler, mañana vamos a ver muy rápidamente, en 10 minutos, que quizás en menos. Esta hipótesis se puede expandir a modelos multigrupales o modelos metapoblacionales. Esta segunda hipótesis, que es muy buena, de verdad es muy buena, lamentablemente no se puede expandir a estos escenarios. Esta sí se puede expandir también. Entonces, a veces uno dice, bueno, en una población, cuando quiero extender o generalizar estas cosas, también son preguntas interesantes que uno tiene que hacerse. Y lamentablemente hay muchos resultados que no se pueden generalizar y quedamos solo en el caso particular. Pero eso lo veremos mañana, ¿vale? Y pues me quedo con la idea de que, pues, sí. Bueno, y metiendo mi cuchara, digamos, en la epidemiología hay muchísimos puntos de vista. Aquí estamos viendo el análisis cualitativo de sistemas dinámicos epidemiológicos y observando cantidades que nos dicen algo del fenómeno. Exacto, ¿Sí? exacto. Entonces, a ver, hay muchos enfoques. Va a llegar un momento donde ustedes quieran tener modelos de este estilo, donde ni siquiera un número reproductivo básico, es más, ni siquiera un punto de equilibrio van a poder calcular. Ni siquiera eso. Ahora bien, ¿eso quiere decir que es inservible? No, para nada. Si ustedes plantearon muy bien el modelo, es decir, entendieron bien el fenómeno que están estudiando, y eso ustedes haciendo simulaciones numéricas corroboran de que su juguetito está funcionando bien, pues hace 30 años era el modelo y ya, porque no teníamos el poder computacional para hacerlo. Actualmente sí tenemos el poder computacional de hacer algo que se llama ensambles de simulaciones. Y lo que decimos es, bueno, para una simulación en particular, así no ocurren las cosas, ¿vale? Pero entonces lo que hacemos son un montón de simulaciones variando los parámetros en rangos biológicamente aceptables y tomamos promedios. 10.000 simulaciones, sobre 10.000 simulaciones con este rango de parámetros, tomamos promedio y este es el ensamble que me da. Entonces, si el ensamble es razonablemente bueno, ya el análisis numérico lo podemos hacer. Ahora bien, con ecuaciones diferenciales ordinarias a veces las cosas funcionan bonito. Hay métodos interesantes que son relativamente rápidos, pero cuando estamos con ecuaciones diferenciales parciales, hasta crear el software es un reto para hacer esto. Ojo, todo esto que tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias se puede extrapolar a ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a un ejemplo en 2 minutitos nada más y terminamos por hoy. ¿Ustedes se acuerdan de la curva de infectados? Que era algo así. Ustedes, esa curva, en vez de pensarla como una gaussiana, pensemos que tenemos muchas poblaciones y no queremos poner infectado 1, 2, 3 y ver cómo funcionan las olas, sino más bien proponemos una función de onda donde este eje son
ciertas poblaciones de infectados, aquí son poblaciones normales, tiempo y poblaciones de infectados en el eje vertical. Entonces podemos ver una ola que tenga distintos, sí, amplitudes, o no, amplitudes no es, alturas, cómo va funcionando y cómo se propaga la ola, quizás en un país donde cada segmentación de la ola sea una población particular objeto de estudio, y lo que queremos ver es cómo inunda toda la población, si existen fenómenos de un lado a otro, ese tipo de cosas, y pues computacionalmente eso es un reto. Por ejemplo, el problema de dengue que estábamos sufriendo ahorita en México entró en la península, golpeó toda la península. Después de la península empezó Campeche, Guerrero, se fue al sur y va a llegar a final de este año al norte. Entonces se hace una ola, como usted dice. Pero yo no he visto, al menos para México, ese modelo que usted plantea. Lo único que he visto es que hace el Gravity Model y lo acoplan así y ven en un eje el, la amplitud, calculan la amplitud y ven Sí. cómo la primera localidad se prende y luego cómo van escalonándose. Sí, técnicas de modelación existen infinidad. Aquí simplemente es un pequeño abreboca de que vean de que si les gusta el análisis, por aquí hay mucho. Si les gusta la topología, por aquí hay mucho. Si les gusta la programación, por aquí hay mucho. Si les gusta, como a mí, por ejemplo, de tocar muchas áreas y estar leyendo de todo, por aquí hay mucho. ¿Vale? Esa es más la reflexión que quiero que se queden. Y que pues es un mundo bonito donde van a tener interacción no solamente con matemáticos, sino con expertos de muchas áreas. ¿Vale? Mañana seguimos ah, para dar generalizaciones de modelos y que vean que no solamente se pueden quedar en casos aislados, sino que con el poder de programación que contamos actualmente, podemos hacer cosas mucho más interesantes y cosas que se asemejan más a la realidad. ¿Vale? Ok, pues muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario? La última. Sí, parece ser que el modelo SIR es sorprendentemente muy efectivo. ¿Sí? Voy a alucinar, se me ocurre un metateorema que asintóticamente como que es el modelo del que todo va. ¿Sí? Entonces, ahí el metateorema, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso, sí, incluso en distintos niveles de programación, me explico, ecuaciones diferenciales parciales o autómatas celulares, uno no se escapa del CIR. Entonces, por eso cuando les mostraba la primera parte teórica de Kendra McKendry y un tal modelo llamado CIR, porque casi siempre volvemos a él. Es el metateorema, casi todos convergen asintóticamente al modelo CIR. Bueno, gracias.